meeting is being recorded. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al ciclo Mujeres en el Teatro, en el que participamos las investigadoras Catalina Julia Artesi, Edith Soto, Susana Bonifacio y quien les habla, Adriana Carrión, que pertenece al área Las Mujeres en las Artes del Espectáculo del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que coordina Catalina Julia Artesi. Nosotras como equipo trabajamos sobre las hacedoras del teatro argentino actual y nos proponemos visibilizar la tarea de nuestras artistas y profesionales que llevan adelante sus producciones escénicas. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Marina Dous-Vedes, actriz, y a Judith Gutiérrez, autora, dramaturga de Ella Amasa. Yo le cedo la palabra a Catalina, que es la que va a empezar a preguntarles. Gracias. Bueno, buen día. Bueno, mi primera pregunta es para Marina Dous-Vedes. Nos interesa saber un poquito sobre Marchanta Teatro Independiente, porque bueno, ustedes, si bien se han preparado y han capacitado en Buenos Aires, toda la actividad la realizan en la provincia de Córdoba, en Villa General Belgrano. Entonces nos interesa saber un poco, bueno, cómo han sido sus producciones, qué repercusión tuvieron, ¿no? O qué dificultades han tenido por ser justamente una sala de teatro independiente en una provincia que, si bien es muy, muy importante con respecto al desarrollo del teatro, bueno, ustedes no están en la capital, están en Villa General Belgrano. Te escuchamos, Marina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Bueno, en realidad, tanto Emilio Firpo, que es el director, como yo, estuvimos hasta el año pasado en Marchanta. Nosotros, junto a Raúl Shalom, estuvimos desde los inicios de la creación de ese grupo. Si bien éramos muchos de Buenos Aires, pero sí, es distinta la actividad teatral en la provincia, y como decís vos, somos el interior del interior. Tuvimos el agrado, una vez que nos presentamos en el Festival de Teatro en Córdoba, y bueno, fuimos elegidos y fuimos el único elenco del interior, todos los demás eran de Córdoba capital. En el interior es muy difícil también por el tema de las salas. En Villa General Belgrano nosotros éramos un grupo de marchantes, un grupo de todo el valle de Calamuchita, no solo de Villa General Belgrano. Y así nos movíamos en todo el valle, que son varios pueblos. Y en Villa General Belgrano tenemos la Casa del Bicentenario, y muchas veces está disponible y otras no. Muchas veces tuvimos que usar nuestra tecnología, luz, el sonido nuestro. Cuando nos queremos mover es muy costoso el traslado a donde sea. Así que bueno, hacer teatro en el interior es muy difícil. Con el grupo también traíamos formadores. Otra de las cosas, traíamos teatro, hemos traído por suerte producciones del Cervantes, y lo que sí, hay muy buena acogida del público. Como hay poco, cuando hay, el público responde muy bien, ¿no? También era formar espectadores, con distintas propuestas, con eso, traer formación, porque es muy difícil el acceso a la formación, porque toda la formación está en Córdoba capital y es difícil y costoso llegar allá. Así que, bueno, creo que estuvimos poniéndole el hombro muchos años, pero con satisfacción, porque es lo que nos gusta hacer realmente. Edith tiene una pregunta. Edith, ¿te podés desmutear? No se te escucha. Tenés que desmutearte. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo sí quería preguntarle a
a Judith Gutiérrez cómo fue que se contactó con la gente de este grupo, cómo de ese contacto nació esta obra, ¿no? Ella, Marina, se contactó conmigo, en primer lugar. Me escribió por email un correo diciéndome que había visto que yo tenía un monólogo. Siempre cuento esta historia a partir de lo que yo recuerdo, porque no sé exactamente cómo fue también en Córdoba. Yo recuerdo que estábamos en medio de la pandemia, era el 2020, todas las actividades que yo tenía se habían cancelado o habían sido reemplazadas por actividades por Zoom. No tenía perspectiva de que se estrenara nada mío de manera normal en un teatro en ese momento, y de pronto me llega un email de Marina solicitándome el texto de Ella Masa. Habían dado de alguna forma con mi página y conmigo, como que yo existía y con mi contacto, y yo les envié el texto, y además, como en los primeros, yo creo que deben haber sido los primeros 5 días de la cuarentena, mi inquietud hizo que muchos de los materiales que yo tenía los grabara. Entonces, tomé algunos textos que eran cuentos, narrativa, y Ella Masa, el material que yo tenía, que estaba escrito como pieza teatral, lo adapté a narrativa. Entonces lo leí, y lo tenía en un podcast bastante largo, extenso, leído. Entonces también les pasé ese material. Y más o menos a la semana se comunicó Emilio, también por email, y me dijo que la iban a empezar a ensayar, que arrancaban a trabajarla, y un tiempo después pusieron fecha de estreno, 20 de diciembre, cuando se empezó a vislumbrar que iba a haber cierta apertura, a pesar de las restricciones que había para presentarse de manera convivial. La iban a estrenar, y se estrenó el 20 de diciembre del 2020, cuando no se estrenaba nada. Así que bueno, de esa manera iniciamos la relación, y después hubo varios intercambios. Emilio subió a un archivo en Google Docs un texto sobre el trabajo que habían comenzado a hacer, como una especie de prepuesta de la obra. Yo me di cuenta de que estaban muy bien encaminados, que tenían una lectura muy inteligente del texto, y que era buenísimo lo que estaban pensando, y bueno, desde mi lugar de autora hice algunos aportes, más que nada, aportes para completar o para explicarles de dónde había nacido la idea, qué otros materiales de referencia había usado yo. Pero la verdad es que tanto Marina como él habían hecho una lectura muy interesante del texto. Y bueno, continuamos trabajando a distancia. Después me hicieron una entrevista, creo que por Zoom, que le editaron y la subieron antes del estreno. Me compartieron el aplauso final por Skype del estreno, porque yo estaba, en ese momento estaba en Mar de Cobos, y ellos estaban estrenando en Villa General Belgrano, y recién nos pudimos conocer el año pasado, en el 2021, en General Pico, en La Pampa, que fueron invitada y invitado por la Municipalidad de General Pico a hacer una función allá, y entonces me sugirieron a mí viajar, y yo dije que sí, ¿cómo voy a decir que no? Me propuse un taller que también fue aceptado, y nos encontramos por primera vez en La Pampa. Qué bueno esto de, a pesar de la pandemia, una maravilla. Un regalo. Bien. Un regalo, una sorpresa maravillosa, porque además lo que siempre hablamos es la conexión inmediata que tuvimos como una familia teatral,
¿no? Que está a distancia, no nos conocíamos, y sin embargo tenemos puntos de contacto en cuanto a la visión estética, en cuanto a la formación, en lo que queremos decir, hay una mirada cercana, y también en cuanto a cómo trabajamos, la manera de trabajar, lo que ponemos en el escenario, lo que ponemos para la profesión, es similar. Entonces nos encontramos en General Pico, y era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, y bueno, entonces eso también fortaleció los lazos, y dio lugar a que se organizara una gira de Ella Masa en Buenos Aires. Y ahora la idea es, bueno, hacer un intercambio constante y permanente, que también la autora se empiece a mover a Villa General Belgrano o a Córdoba, que no solamente Marina y Emi tengan que viajar para acá y poder trabajar en otros proyectos intercambiando roles, pues yo también dirijo, bueno, Marina también dirige, Emilio escribe, entonces hay ahí una riqueza importante. Claro que sí. Susana Bonifacio tiene una pregunta para hacerte. ¿No se escucha, Susana? Susana. Perdón, yo le quería preguntar a Marina cómo había logrado la composición de un personaje tan fuerte, sobre todo con el manejo del cuerpo y el manejo de la voz, que son fundamentales, ¿no es cierto? De los pies inclusive, que son notables. Bueno, el trabajo, en principio, a mí me gusta trabajar mucho con la energía, ¿no? Y de hecho utilizo también después la energía para volver a reencontrar en cada función al personaje. Entonces, bueno, buscaba una energía lejana a la que venía trabajando y que encajaba bien con este personaje. Y después fue apareciendo el cuerpo, la voz. También es un proceso que después se va como limando, ¿no? El hablar de este personaje en sus inicios era mucho más lento, más modulado, y después fue apareciendo lo del pie, y lo relacioné con un accidente que había tenido, ¿no? Uno va armando de a poquito el personaje y su historia, y el pie apareció primero y después apareció el resto. El cuerpo también tiene una cosa como que una cosa atrae a la otra, y es un todo. Entonces así fue apareciendo. Después la voz también la fui buscando a través de la respiración y de dónde la colocaba para no lastimarme la garganta. Es como mágico, porque uno va buscando... es como cuando uno arma la comida, ahora se me viene esa imagen, que le va poniendo un condimento, y otro, y se va formando un sabor que no es un condimento solo o el otro, ¿no? Es como todo un complemento. Bueno, así lo fui buscando, y vuelvo a repetir, se fue modificando a lo largo de los ensayos. Que eso es lo que tiene también de lindo los ensayos y cuando uno va armando toda la obra. Pero fue muy complejo y muy enriquecedor para mí, porque que eso sí fue buscado adrede, lejos de lo que venía haciendo en los últimos trabajos. Y un resultado espectacular. Gracias. Sí, lo disfruto mucho, lo disfruto mucho. Nosotros también. Gracias. Todos la disfrutamos mucho, estuvo muy buena. Qué bueno, gracias. Adriana, te escuchamos. Sí. Sí, yo quiero preguntarle a Judith. Sí, a ver, ¿cómo gestaste la dramaturgia de Ella Masa? Por un lado, que aparte recién estuviste diciendo algo, y además sí habías ya trabajado otros temas de violencia, de género en otras de tus producciones. Sí,
sí, a lo último que me preguntaste, sí, aparece en otros textos míos de otra manera. Ajá. A través de algún texto apareció el incesto, por ejemplo, en una de las primeras obras que hice, pero en ese momento yo estaba investigando más que nada con un grupo de teatro, desde la puesta de los personajes en la escena, y después sobre esa puesta de los personajes en escena, con una imagen que yo tenía, donde las hacía improvisar y trabajar a partir de la obra Las criadas de Genet. Yo empecé a investigar acerca de la historia de las hermanas Papin y del incesto, y ahí también hay muchísima violencia, ¿no? Y entonces trabajé sobre el incesto, trabajé sobre las hijas de Lot, trabajé distintas temáticas, pero en vez de sentarme y escribir el texto primero y después llevarlo al grupo, en ese momento mío del proceso, donde yo todavía no decía, bueno, yo soy dramaturga, sino que había empezado a decir, yo soy directora. Entonces, estoy hablando del 2007, 2006, 2007, porque comencé con la idea sobre las hermanas Papin en el 2006 con otra actriz y después terminé trabajándolo con otro grupo. Y en ese texto, primero fuimos viendo las imágenes que yo tenía y yo veía a partir de las improvisaciones que pasaba, y entonces yo después bajaba un texto y volvíamos a trabajar la escena, y quería ponerle humor, entonces convertí ese texto, esa obra que era extremadamente dramática, porque la verdad es que era muy, muy duro como texto, di vuelta a la estructura, entonces en lugar de comenzar por la infancia de las hermanas estas que después tienen una relación incestuosa con el padre y después terminan matando a la señora y al señor de la casa, di vuelta a esa estructura y comenzaba por el final y terminaba en la infancia de ellas, y en medio había unas situaciones improvisadas, pero guiadas por anticipado, por mí, para que el grupo la fuera armando, con un músico, y eran un grupo de teatro que estaba tratando de generar esa situación donde se reproducía la misma violencia entre el director, la asistente y el grupo. Entonces, toda la violencia que estaba contada de manera muy dramática en el texto aparecía desde la comedia en la relación de los personajes que estaban tratando de contar esa historia. Y entonces sucedía que se reían, además era una apuesta muy loca, porque la gente no tenía dónde sentarse, era un espacio cuadrado y entraba en un espacio donde no había sillas. Toda esa investigación lo que hacía era poner en cuestionamiento, por un lado, el tema de la violencia en un punto lejano. Bueno, es la historia de las hermanas Papin, y la violencia se da intrafamiliarmente, y bla, 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 y eso es algo que sucedió en el tiempo y es alejado, con una situación del aquí y ahora, improvisada, en donde las actrices, el músico que estaba en escena, la asistente de dirección y el director tenían una relación que también era violenta. Pero estaba en tono de comedia, entonces generaba que el público se riera a las carcajadas y después viera que del otro lado había una situación extremadamente incómoda. Y en otros textos míos también aparece de alguna manera lo que tiene que ver con la violencia, y con el ejercicio de poder, donde aparece una diferencia en el poder entre los personajes y cómo se ejerce ese poder y cuáles son los mecanismos de sometimiento, que me parece que a mí me interesa porque vuelvo una y otra vez sobre esos temas. Me parece que me interesa a mí investigarlo, desarrollarlo o sublimarlo de alguna manera, ¿no? Sacarlo del sistema. Así que sí. Y después, en cuanto a Ella Masa,
yo no la escribí esa obra para que se estrene, en realidad no tenía una... He escrito otros textos con la idea de que se iba a estrenar pronto, o porque la iba a dirigir yo, o porque me la habían encargado. En este caso apareció a través de distintos canales, con imágenes disparadoras. Uno fue un poema de Denise Levertov que se llama El acólito, en donde aparece la imagen de una mujer que está amasando y quiere poner en esos panes todas sus bondades y todas sus miserias, y exorcizar de alguna manera esas miserias. Y por otro lado, noticias de violencia de género, noticias que yo tengo la costumbre, así como hay gente que colecciona otras cosas, yo colecciono links de noticias que me interesan, reportajes que me interesan, y los voy guardando en carpetitas, y después vuelvo sobre eso. Los tengo clasificados, entonces dice, bueno, noticias sobre... Y justo el año pasado, antes de que se presente Ella Masa el 25 de noviembre en General Pico, apareció la resolución de un caso que yo había leído antes de escribir Ella Masa. O sea, llevó todo ese tiempo, desde el 2016 hasta el 2021, que es una madre y una hija que mataron al agresor que había convivido con ellas en su casa durante años, y las estaban juzgando, y las exculparon justo antes del 25 de noviembre del 2021, ahí se resolvió el caso. Y como ese hay otros muchos casos de mujeres que después de 25 años, 30 años de una violencia sostenida, deciden defenderse, y muchas durante mucho tiempo cumplieron penas de prisión por haberse defendido. Bueno, esos disparadores generaron una primera imagen, y yo después fui trabajando un texto, bueno, eso y un poco de historia que tiene que ver con mi familia, con mi bisabuela, con cosas que contaba mi abuela, mi tía abuela, las vecinas del barrio, las señoras yo crecí en Lanús, y la verdad es que era multicultural, porque estaba la rusa, la polaca, la chaqueña, la tucumana, la gallega, y se juntaban todas en la puerta a tomar mate mientras las chicas y los chicos jugábamos en la vereda, y yo escuché cosas que por ahí no tendría que haber escuchado. O contaban cosas, nos contaban historias. Yo me acuerdo, había una que era de Chaco y nos contaba la historia del lobizón, por ejemplo, con una cantidad de imágenes tan ricas. Era aterrador, porque era de noche, era verano, estábamos todos así apichonados escuchando a esta abuela que contaba con una manera de contar y un tiempo del relato, ¿no? Esos relatos que parece que van para un lugar, pero vuelven a un punto del que habían partido y que lo habían dejado muy atrás, pero no, vuelven y retoman. Ese tipo de contar, ese tipo de relato de las abuelas también está en Ella Masa. Historias familiares, historias, bueno, ¿qué le pasaba a una mujer que quedaba sola en ese momento con los hijos? ¿Cómo era la relación con la iglesia, con el catolicismo? Las mujeres de mi familia, además, si bien todas habían sido bautizadas, no profesaban la religión católica, no practicaban, y tenían una desconfianza muy grande por la institución, y muchas habían tenido experiencias complejas con la institución de la iglesia. Y todo eso aparece, pero bueno, como en todas las obras, que aparece lo personal, ¿no? Que yo tomo materiales personales y los transformo en otra cosa, no es biodrama, sino que simplemente es una inspiración. Así que hay mucho de eso también. Muy interesante, Judith. Muy interesante eso, muy interesante, ¿no?
Sí, eso se ve, digamos, y yo me siento identificada porque también soy nacida en Lanús. Yo también, yo me siento también porque yo también soy nacida en Y la viví en Remedios de Escalada. Y Bien, me también pongo de pie. claro, y también había Yo viví en Avellaneda crisoles de 25 años. personas, ¿no es cierto? Que vos contás, ¿no? Los Tano, el Turco y todos los demás que estaban allí y contaban sus historias, ¿no? Sí. Katy, Sí. Eh, a Marina. Marina, la verdad que es muy interesante la idea de la apuesta. Si bien en el texto ya algo hay, porque se nota que es una escena despojada, con pocos elementos, pero hay muchos elementos simbólicos. Eh, Lástima que Emilio no pudo estar, porque me hubiera encantado que él se explayara en su idea, la idea del diseño de la apuesta y todo lo demás. Eh, pero, eh, ¿de qué manera tomaste la idea de violencia de género? ¿Ya has trabajado este tema en otras obras, con otros personajes? O sí o no, no sé si has tenido esa experiencia de trabajar esta temática en otras obras, o si es la primera vez que te ocurre y bueno. Sí, cuando Judith estaba hablando de este tema del poder como tema recurrente en su obra, me venían imágenes con el grupo Marchanta hicimos muchas obras, tuvimos mucha producción, adrede buscábamos trabajar con autores nacionales, casi siempre diría el 99% de las veces, y me venía la imagen hicimos con Raúl Shalom, como director y como compañero actor, la obra Antígonas de Huertas. Él hizo una adaptación porque era para un montón de personajes, y eso es lo primero que se me vino a la mente cuando hablaba Judith. Y después el resto de las obras, y también, bueno, Raúl Shalom da Teatro del Oprimido, trabaja formando Teatro del Oprimido, y el tema del poder en realidad estaba en todas nuestras obras, y como un tema, ¿no?, a hablar de él. Y bueno, yo lo que quería era trabajar específicamente de violencia de género, si bien lo he trabajado en otras obras, pero bueno, y en realidad buscaba algo como más actual, me preocupaba la actualidad, ¿no? Y las pequeñas, que se dice ahora, microviolencias que sufrimos las mujeres y que no nos damos cuenta, porque hay algunas que decimos, sí, esto es violencia, y hay otras que está tan naturalizado y tan sutilizado, si se permite esa palabra, que no la registramos. Entonces buscaba por ahí. Cuando apareció el texto de Judith, dudé en un principio, dije, esto no es de ahora, nos vamos a identificar con esto, ¿no? Y de a poquito, a medida que lo iba leyendo, digo, sí, esto sigue pasando, y sigue pasando a la vuelta de la esquina. Si bien la obra está ambientada por ahí en una zona rural, si se quiere, pero nada, es súper actual, sigue pasando, desgraciadamente. Entonces, bueno, ahí me metí de cabeza, ¿no? Dije, sí, esto es lo que estaba buscando también. Y nada, y ahí me zambullí en esas imágenes que utiliza Judith, que son maravillosas. Pero sí, no sé si respondió un poco a la pregunta. Esto. Sí, sí, muy claro, y aparte algunos de los ejemplos que citaste, como en el caso de Antígonas, es muy claro, ¿no? Porque bueno, ahí hay un enfrentamiento contra su tío, que es el poderoso, pero también una cuestión de violencia de género. De hecho, ella termina muriendo en una cueva encerrada, ¿no? Siendo una chica muy joven, y que todavía, bueno, estaba por casarse y no se casa. Eh, lo que pasa es que, bueno, es cierto lo que vos decís, desgraciadamente muchas veces se lo naturaliza, se lo considera como que
entre comillas, es normal. Y bueno, por suerte ahora con todo el movimiento de mujeres, de organizaciones, bueno, se empezó a desnaturalizar, pero Sí. te lo preguntaba porque, bueno, es cierto que en nuestro teatro hay muchos antecedentes en el teatro argentino para trabajar, pero me parece que la apuesta que hacen ustedes y el trabajo que hacen ustedes con Ella Masa hace más visible todavía la problemática, porque al ser tan despojado y tan centrado en tu figura, ¿no? Se ve más todavía y más todo lo que, aparte, una pregunta que nos surgió a todas, ¿cómo se les ocurrió entregarle pan a los espectadores? Eso fue maravilloso porque se nos ocurrió a Emilio Firpo, que es el director, y a mí, a cada uno por separado, ¿no? Pero nos parecía como difícil. De hecho, voy a confesar, nuestra idea y lo que nos gustaría es que eso se esté cocinando cuando el público entra. En un principio pensábamos llevar un hornito eléctrico a la sala, pero no generaba el aroma que nosotros queríamos, pero es lo que nos encantaría. Y ahora, retomando esto que vos preguntabas de la apuesta, con Emilio venimos trabajando, bueno, hace más de 10 años juntos en distintos roles, arriba del escenario, abajo, dirigiéndonos el uno al otro. Así que el trabajo es, él la dirige, pero me da total libertad a mí para crear y para proponer. Y bueno, esto de lo despojado, que lo veíamos en el texto y lo hicimos más despojado aún, nos gustó. Incluso, bueno, él todo el tiempo me marcaba esto de que se vea el bollo, de que el bollo va leudando, esto del proceso del leudado del bollo, que también es un proceso que le va pasando a la protagonista en esta historia, esto del pan como dador de vida, de alimento, con la conexión con su hija, con lo simbólico de no sé si de lo femenino, pero sí de lo materno y del lugar que ocupa la mujer. Nos encantó todos esos símbolos y queríamos eso que se viera bien, ¿no? El pan como dador de vida y como herramienta para modificar la realidad. Nos encantó eso y queríamos que esté ahí en primer plano. Así que bueno, esto por ahí me vuelvo un poquito a esto que vos preguntabas de la apuesta. No, está muy buena. Yo te digo, yo sabía todo de qué trataba la obra, todo porque la había leído, pero entré en el juego y confieso que me comí el pedacito de pan que recibí, a pesar de saber todo el contenido de la obra antes de entrar. Es decir, entré igual en el juego, a pesar de que racionalmente sabía todo, ¿sí? O sea que Qué bueno. me imagino que el resto del público que por ahí no conocía la temática de lo que iba a ser la protagonista, yo entré igual en el juego, lo cual me asombra. Está bueno, está buenísimo. Sí. Me lo comí igual, después me quedé pensando. ¿Qué comí? ¿Qué comí? No, mi experiencia fue distinta porque yo no había leído previamente el texto, lo leí después y cuando apareciste con la bandeja toda vestida de negro y que, ay, la actriz, mirá, ofrece, ¿no? La protagonista, fui, me lo comí, viste, claro, cuando estaba sentada en la platea y yo vi aquello que hiciste, dije, ¡ah! Había gente que no lo comía, ¿viste? O no sé, porque no come harina o por lo que fuere, ¿no? De los que vi en mi entorno, pero cuando lo vi me causó gracia, la verdad. Pero bueno, está muy bien jugado todo eso. Gracias. Edith, sí, yo, como actriz a veces, incluso como actriz y como personaje, ¿no? Es una cosa, cuando reparto los panes al principio es, bueno, se lo están comiendo y es una cosa de decir una satisfacción y bueno, esto es lo que yo quiero, van a ver,
¿no? Claro. Me ayuda a meterme en la obra y en el personaje. Sí. Te escuchamos, Edith. No, quería yo hacerte una pregunta que es un poco más prosaica de todo lo que hablamos, pero que hace a la realidad. Te quería preguntar, yo sé que ustedes tienen un subsidio de preguntas para Judith, bueno, y para Marina. Marina también. para las dos en esa pregunta en realidad. Sé que ustedes tienen un subsidio del Instituto Nacional del Teatro, pero basado en ese dinero, ¿podrán hacer una gira con Ella me amasa por el interior del país? ¿O será que se haga una función en Buenos Aires? Bueno, voy a contestar yo. Dale, sí, ¿O sí. quieres hablar, Judith? Sí, es lo mismo. No, digo contestar yo porque el subsidio en realidad lo pedimos cuando fue la producción, fue un subsidio para producción. Ese dinero se utilizó eso para producción. No tenemos subsidio para gira, lo bancamos los tres. Por ahora no tenemos ese subsidio. Pero bueno, en general, nada, como todo el teatro independiente, más allá de que se reciba el subsidio, alcanza para cubrir algunos de los gastos que ya se tuvieron. Pero bueno, no sé, Judith, ¿vos querés agregar algo a eso? No, iba a ir por el mismo lugar, y de hecho Ella Masa vuelve el 8 de mayo a la Biblioteca Vecinal de Saavedra, a la Biblioteca 25 de Mayo, y también es autogestionado, no es con subsidio, sino que bueno, conseguimos el espacio tiene una movida vecinal muy importante, porque es un centro cultural de aquí de Saavedra, que está habilitado, que funciona, que tiene muchas actividades, que tiene actividades los fines de semana, que trae obras de teatro, y que nos interesaba, porque también lo que sucede es que el público se transforma en un público escaso. Si bien nos fue muy bien en La Mueca, en las dos funciones, una tercera función es muy cuesta arriba. Pasa a los elencos independientes de la ciudad de Buenos Aires, que nos resulta muy complicado mantener las temporadas y sostener las funciones, y para sostener las funciones hay que hacer publicidad, hay que promover, y no, la verdad es que los subsidios no alcanzan para eso. Los subsidios ayudan con la producción, yo diría que son bueno, el del instituto puede ser un poco más de dinero en la ciudad de Buenos Aires, pero se le da menos cantidad de grupos porque se reparte de forma equitativa en todo el país, y en la ciudad de Buenos Aires somos un montón de elencos y el reparto igual es equitativo con el resto del país. Y Proteatro, yo creo que cubre un 30% de lo que sale producir una obra de teatro independiente chiquita, con pocos personajes, con casi nada de escenografía, para pagar los distintos rubros, ¿no? Para tener alguien que realmente haga un diseño de luces que sea interesante, si necesitas una coreógrafa, poder pagarle a la coreógrafa, si necesitas una vestuarista que cobre por su trabajo, y en general la dirección y las actrices, los actores, terminamos viendo muy poco de ese subsidio, y lo que viste lo volvés a poner para pagar la diferencia de las funciones que no podés hacer si no pagás las entradas que necesitas cubrir para que no se suspenda la función. Aún en teatros que están subsidiados, exigen un determinado número de entradas para poder hacer la función, y eso hace que los elencos, para poder sostener una temporada con la que están comprometidos porque tienen un subsidio, tengan que cubrir de sus bolsillos las entradas faltantes. También me ha pasado en una sala, por ejemplo, que no puedo invitar gente de prensa que venga a hacer una nota porque tengo que pagarle la entrada a esa persona, porque no acepta que venga alguien de prensa a ver la función. Entonces, es difícil la situación. Por lo tanto, un subsidio, y en este momento no hay subsidios para gira, en algún momento sí había
había distintas categorías. En este momento no. Con la pandemia desaparecieron, y sí, la situación actual en donde peligra el financiamiento de las actividades culturales, tanto del teatro como del cine, sigue siendo esta y no se vota para que se prorrogue esta ley que en el 2017 quita los fondos que son para cultura, los saca de cultura y los pone en un fondo común que quién sabe a dónde va a ir a parar, tampoco va a estar el poco dinero que hay ahora para sostener las actividades culturales. La cultura, por alguna razón, no se piensa como una actividad primordial, como algo en donde hay que invertir, sino que en general se la desfinancia, se saca de cultura, y quienes financiamos la cultura somos las hacedoras, los hacedores de la cultura, que nos ponemos al hombro y a costa de mucho del trabajo que hacemos es para sostener la actividad cultural que realizamos. Es una locura pensado así. Hay un amor y un apasionamiento por lo que hacemos, que es lo que nos permite seguir sosteniendo la cultura. Y no es porque no haya público, hay público para ir a ver obras de teatro, hay público también. Hay que hacer una formación de ese público para que se acerquen a ver distintos espectáculos, para que lean. Con la colectiva de autoras estamos tratando de fomentar la lectura de los textos teatrales, que es literatura, y que es importantísimo. Ustedes fíjense cómo Catalina conocía el material, pero después cuando va y ve la obra ve otra cosa, porque son dos creaciones distintas. Y eso es muy enriquecedor para cualquier persona que se acerque al fenómeno teatral. Lo mismo si tuviéramos acceso a los guiones de cine. Cuando uno lee un guión de cine, se da cuenta de que es una pieza de arte diferente, que es literatura, y que es distinto a lo que después ves en una pantalla, porque ahí hay otra, en este caso, en Ella Masa, sobre lo que yo había escrito, viene la mirada de Emilio y la de Marina, que crean un mundo, otro mundo, sobre ese mundo que yo había creado desde la literatura. Bueno, generar ese tipo de circulación, como una circulación cultural que nos permita crecer como sociedad y empezar a tener otro tipo de consumo de las cosas, es muy favorable. Sin embargo, no se financia eso, no se atiende ese aspecto. Perdón. No, es que está muy bien. No, nosotros conocemos así, más o menos tenemos idea de que pasan estas cosas que vos no contás, pero dichas por vos y están dichas con la pasión del que trabaja en esto y siente que no está compensado. No solamente compensado su trabajo, sino el trabajo de todos, ¿no? Sí, lo que sucede también es que una se da cuenta que hay una desvalorización tal de la cultura que una entrada al teatro, cuando una la quiere poner en el precio que vale, enseguida se empieza a cuestionar. Pero ¿cómo sale tanta plata? ¿Por qué sale eso una entrada al teatro, no? Y sí, porque si vas a ir al café de la esquina te va a salir lo mismo, pero la elección de lo que se consume, o pagar internet te va a salir lo mismo, o una salida con amigas, con amigos te va a salir lo mismo, o mucho más, un almuerzo. Poder ir balanceando cuál es el consumo cultural que hay, y ver lo bueno que hay y lo malo que hay también, porque eso también es formador. Claro, lo que pasa que lo que vos decís es muy importante, Judith. Por eso te preguntábamos por el tema si iba a haber una gira por otros lugares. Primero porque la propuesta de ustedes, tanto el texto, la apuesta, todo el trabajo del equipo, es muy fuerte, es muy importante tomar conciencia de este problema social que arrasamos hace tanto tiempo y que por lo visto va a tardar mucho en superarse, y me parece que también llevan adelante, además de una labor cultural, llevan una labor educativa. Es una manera de lograr que el público, todo tipo de público, por eso es interesante no estar solamente en el circuito capitalino,
todo el público, el que sea, que tome conciencia y que, bueno, vea a su alrededor qué le pasa con esto, qué le pasa en su familia, qué le pasa en la vida cotidiana, en el trabajo, ¿no? Acoso laboral, etcétera. Entonces, me parece que, si bien es cierto lo que vos decís, que no hay un debido apoyo institucional, cultural, no hay políticas culturales más amplias, ¿sí? Me parece que lo que ustedes proponen es muy importante. Y entonces, si bien es cierto que hay que preparar al espectador y hay que educarlo en muchos sentidos, también está el problema que en la escuela no se lee textos teatrales. Yo he sido docente y la vez que ponía una obra de teatro para leer, tenía que buscarle la vuelta para que lo pudieran leer. Creo que el trabajo de ustedes, si bien es muy esforzado y hecho a pulmón, es interesante que se vea en otros circuitos, en otros lugares, con otros contextos, ¿no? Sociales, culturales, porque está bien, está buenísimo, la sala estuvo llena, la mueca, con todo el esfuerzo que para ustedes ha sido poder difundirlo, pero yo creo que también el teatro independiente tiene que tener otros circuitos de difusión, porque me parece que es importantísimo, es decir, en lo cultural, en lo educativo, en todos los sentidos. Bueno, de hecho, nosotros lo que hicimos fue en marzo, cuando vino Ella Massa por primera vez, primero nos presentamos en Wilde, en un centro cultural en Wilde que se llama el Teatro de los Sueños, el Justo Lynch, que tiene muchos años de historia, que lo llevan adelante un grupo de teatreros, que es una familia, que nos recibieron amorosamente y que abrieron con Ella Massa la temporada del 2022 después de estar con el espacio cerrado por la pandemia. Y se llenó de gente del lugar, porque era difícil para mí generar una difusión propia. Vinieron algunas conocidas, pero yo ya no tengo un contacto con Zona Sur tan fuerte como el que tenía cuando tenía 20 años. Pero el espacio tenía su público propio. Después estuvimos ahí voy a decir Marcos Paz y está mal, Marina, ¿cómo se llama? Sí, no, tampoco me acuerdo. Ay, no, Emilio no sabe. Emilio creció y se educó en un espacio que se llama Arte y Vida, no es Marcos Paz. Me costó tanto aprenderlo. ¿Martín Coronado? Puede ser. Puede ser. Bueno, y este espacio en Arte y Vida también tenía su propio público, su gente que lo fue a ver. Yo estoy tratando de gestionar con una amiga que está en Uruguay, en Rocha, para poder hacer funciones allá. Todo de manera independiente, ¿no? Digo, la obra fue a General Pico porque fueron invitados por la municipalidad a un espacio precioso y se llenó de mujeres para el 25 de noviembre. Había mucha gente en un espacio muy, muy lindo. La idea es esa, estamos... Aparte es la fecha contra la violencia de género. Claro, mundial. Claro, Emilio también está hablando con gente del NEA, que estamos tratando de ir armando redes para poder hacer que la obra circule. Pero bueno, es autogestionado, ¿no? Con placer, con mucho placer, nos parece que es muy importante. Que genera, el arte tiene que mover algo, ¿no? En ese sentido es educativo. En el sentido que abre la posibilidad de pensar, porque aparecen un montón de cuestionamientos en función de lo que la obra dice y cómo la obra lo presenta. No hay una bajada moral en el texto, no se indica nada que es lo que está bien. Bueno, yo trabajo en la misma línea con educación sexual integral, con María Campano, y también trabajamos desde textos teatrales breves, en donde no hacemos una bajada de línea, y eso es lo que nos interesa, plantear las situaciones y ver qué genera, y muchas veces genera reacciones
interesantísimas, porque, pero esto que dicen acá, ¿qué es? ¿Pero por qué pusieron esto? Bueno, pusimos eso porque te queremos provocar, no queremos decirte que tenés que pensar, sino que lo charlemos, a ver si estamos, de qué estamos hablando, ¿no? Porque para eso debería ser, y así funciona el arte, me parece que, por eso el arte es político, hace política. Y es fundamental no ser funcionales a nada y a nadie para poder siempre cuestionar eso que te están diciendo desde lo que vas a escribir, o desde lo que vas a actuar, o desde lo que vas a pintar, o desde la escultura que vas a hacer. Eso es lo que abre, si no se cierran las posibilidades. No, me parece muy importante que hayas mencionado tu proyecto con respecto a la ESI, porque también es otra deuda bastante grande que hay en la educación, porque bueno, no se la implementa en todos lados, a veces se la implementa mal o no se la implementa para nada, y no me refiero solo a colegios confesionales, también me refiero a colegios comunes que no sean confesionales, que sean laicos, y es importantísimo la presencia de la ESI y cómo se da y qué es lo que, y todo lo que hay que trabajar, ¿no? Y ahí el teatro y la literatura son elementos fundamentales. El proyecto ese que vos armaste con Campano apuntaba a eso. Y, Sí. creo que con ella Massa también, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que no es que cuando escribo me propongo hacer algo que eduque, sino que no puedo evitar poner ahí mi pensamiento, mi punto de vista, y cuanto más, creo que Marina y Emilio hicieron lo mismo. Cuanto más al extremo vamos con nuestro punto de vista, y eso es lo que hizo que a distancia yo dijera, sí, yo quiero que trabajen con ese texto así. Cuanto más en profundidad nos metemos en que, bueno, este es el punto de vista en el que me quiero parar y desde acá quiero contar, más reacción o más acción generamos en el otro, en la otra, para con eso que estamos contando, que estamos comunicando algo de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que nos gustaría que fuera de otra manera, pero es así. Y estamos tratando de mostrarlo. Es así como lo vemos, ¿no? También hacer esa distinción siempre. Esa es la forma en la que vemos una realidad determinada. Y poder cuestionarla y poder plantearla y escuchar también otras voces es interesante. No, está bueno, y aparte en este caso ustedes toman la imagen de una mujer común, de una mujer de la vida cotidiana de cualquier lugar, ¿no es cierto?, clase media, media baja, es decir, que es el tipo de mujer representativa de un montón de lugares, ¿no? Porque bueno, acá la ciudad de Buenos Aires es un espacio privilegiado y diferente al de otros contextos donde no tienen los privilegios que tenemos acá, ni tienen las posibilidades de desarrollo que tenemos acá. Entonces está bueno esto de mostrar a una mujer con esas características, ¿no? Y aún así, en la ciudad de Buenos Aires existen un sinnúmero de barriadas pobres en donde, si bien no es que es la historia tal cual, pero sí se viven situaciones que son situaciones vejatorias, que son situaciones de violencia que son extremas. Entonces, en ese sentido, ella Massa lo que hace es presentar un personaje que está en el límite. Sí. Y de esas situaciones hay acá, a 10 cuadras de mi casa. Sí, ya sé. No me tengo que ir a ningún interior de ningún lado, está acá nomás. Entonces, y también la relación con lo institucionalizado, con cómo las instituciones, en vez de plantear un cambio, algo que genere una dinámica diferente, que desande el camino de violencia, que es una violencia que es estructural, la siguen reproduciendo. Hacen que esa violencia se mantenga en el tiempo, porque hay un mecanismo de control
gracias a que esa violencia se mantiene en el tiempo, las cosas siguen igual y el reparto de beneficios sigue siendo el mismo hacia los mismos lugares. Sí. Bueno, entonces en ese sentido es que el arte y la política deberían poder encauzar un cambio. Si bien yo cuando me siento a escribir, repito, no es que digo, yo con esto voy a cambiar la vida de mucha gente, no sé, quiero escribir esto. Y lo pienso desde la estética, desde lo artístico, desde la imagen, trabajo un montón de otras cosas, y no digo, después lo que quiero expresar políticamente es esto que estoy diciendo acá, y el texto, bueno, no necesariamente. Estoy recordando que yo vi por Zoom el año pasado o el anteaño, porque ya perdí la cuenta, cuando hiciste Hágame Zoom, que es una versión de Agamenón hecha por Zoom, que ella hizo con un grupo de teatro, ahora me estoy acordando. Un disparate. Que lo hiciste un tiempo. Ahí también aparece la violencia de género, Sí. porque bueno, Agamenón es un personaje terriblemente patriarcal y espantoso, ¿no? Con su propia familia, ¿no? Me refiero a su esposa, a su hija, etcétera, ¿no? Aunque ahí lo hiciste en forma de Zoom y con todas las dificultades que era en ese momento trabajar con un equipo de teatro con varios actores y actrices. Un disparate, fue un disparate, y fue producto de la necesidad de hacer un salvataje extremo para no perder la continuidad, para gente que estaba en sus casas, que quería seguir haciendo teatro, me incluyo en esa lista. Y sí, lo que pasa es que era un texto que me parecía un disparador importantísimo, interesante, y donde también, ahí vuelvo, hay algo que es recurrente ahí mío, en donde algo muy dramático, o donde aparece la violencia, lo contrapongo con la comedia, entonces está en tono de comedia ese trabajo. Lo que no significa que esté banalizado, porque aparecen un montón de cosas que son muy difíciles de masticar. Y sin embargo, bueno, lo trabajamos desde la comedia, ¿no? Lo alivianamos, pero bueno, porque era Zoom también. Era un Zoom, claro, sí. Y aparte fue... Estabas trabajando en plena pandemia. Yo me acuerdo que lo vi porque ella me avisó. Era con varios actores y actrices. Era en vivo, hacíamos en vivo. Cada uno lo transmitía desde su casa, con la realidad acotada de cada uno. Con los equipos que tenían, había una de las actrices hay una que vive en un monoambiente, estaba con su perro, otra que compartía wifi con el vecino de abajo, que tiene un almacén, entonces cuando el almacenero dejaba de usar wifi, ella se conectaba mejor arriba. Bueno, lo que nos pasa en el teatro independiente, ¿no? Como tratar de hacer una conversión de lo que hemos hecho siempre a comunicarnos por internet, a hacer un Zoom con los equipos que teníamos, que en general no eran de buena calidad, o conexiones de internet que no estaban bien, bueno, era parte de generar la puesta en escena. ¿Cómo hacer para solucionar el hecho de que la actriz que iba a conectarse no podía silenciarse? Porque si se silenciaban, a lo mejor el aparato que tenían no les permitía volver a poner el audio. Entonces, bueno, ¿qué dinámica generamos para evitar silenciarnos? Y que aún así se vea quien se tiene que ver en cámara. Bueno, todo eso fue parte de poder montar ese espectáculo, que fue un disparate. Pero estuvo bueno, ¿eh? Yo me divertí, te digo, porque bueno, no es fácil divertirse con Agamenón, pero me divertí con la propuesta. Bien. Me alegra. Bueno, gente, les agradecemos muchísimo. Yo espero que esta entrevista ayude, ¿no? Que la vea gente de otros lugares, de otras zonas, y que ayude y colabore en la llegada de esta propuesta estética, teatral, que están haciendo ustedes. Un poco también nuestra idea en esta entrevista es que la vean gente de otros lugares, que consultan el canal de YouTube, y que por ahí
se conecten con ustedes y le digan, oh, acá también queremos ella masa, ¿no? Vengan por acá. Estaría buenísimo que también sirva para esto, ¿no? Sí, no. Me parece que estaría cumplida una parte de nuestra misión como investigadoras, es decir, buscar difundir también lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y con todas las dificultades y a pulmón como lo están haciendo, que es una característica típicamente argentina, es hacer todo al pulmón. Pero bueno, les agradecemos muchísimo que en este momento donde ustedes tendrían que estar descansando, porque es un día feriado, hayan aceptado esta entrevista y nos hayan respondido todo lo que nos respondieron, que está buenísimo. Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marina. Transmitirle a Emilio que nos hubiera encantado estar con él también, que por ahí en otro momento, por ahí podemos hablar con él también. Porque bueno, si bien el ciclo es Mujeres en el Teatro, no excluimos a los varones, así que... Un hacedor también. Claro, que aparezca también. No, además, en este caso, y también nos pasaba con Raúl Shalom, varones que se interesen por las temáticas de las mujeres y la traten tan amorosamente y visibilizando, también es una linda visión para conocer. Seguro. Porque están a la par nuestro, así claro, que... sí. Sí, son las miradas de los varones, está muy bien. Claro. Sí. Sí. Bueno, y aprovecho para agradecer este apoyo y como ustedes decían, y como creo yo que funciona el teatro independiente en particular, pero el teatro en general es un trabajo de equipo, que siempre lo hablamos con Judith y con Emilio. Entonces, todos los actores dentro del teatro, actores, directores, prensa, investigadores, todos hacemos que el teatro funcione y todos bogamos y trabajamos para que esta sociedad sea mejor. Entonces, agradezco esta oportunidad y este espacio y obvio que estamos disponibles para ir a donde quieran, después combinamos y congeniamos a ver cómo llegamos hasta ahí, pero nos encanta eso, ir a todos lados, así que acá estamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy interesante esta reunión con ustedes. Muy interesante. Gracias.